Y precisamente leía en El País de España una noticia que dice que antes las enfermedades infecciosas apenas se registraban en la agenda de seguridad internacional, pero que con esta pandemia nos ha enseñado que al igual que la proliferación de armas nucleares, el terrorismo y el cambio climático, el nuevo coronavirus ha demostrado que las pandemias pueden socavar rápidamente la estabilidad social y el bienestar económico y representa una de las mayores amenazas a la seguridad global. Ese es el tema que ha acaparado las redes sociales este fin de semana y por eso esta mañana está con nosotros también el doctor Alfredo Moltó, médico epidemiólogo y profesor de salud pública. Doctor Moltó, usted sabe que este tema no deja de ser noticia y hoy precisamente se conmemora a nivel internacional el Día de la Prevención de las Pandemias. ¿Cuál es el balance que hace usted al día de hoy? Buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Mirna, a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Gracias por la entrevista. Definitivamente que la fecha de hoy, donde Naciones Unidas establece un llamado de atención al tema de la pandemia, es porque es un tema que cobra cada día mayor relevancia debido a la interconectividad, debido a la globalización, debido a la forma tan fácil en donde un ciudadano de un país en pocas horas puede estar al otro lado del mundo. Y con el tema de las enfermedades contagiosas, las enfermedades transmisibles, una persona completamente asintomática que se monta aquí en Panamá, en Tocumen, y se va, por ejemplo, a España, puede estar incubando una enfermedad que se manifiesta clínicamente entonces en España o viceversa. Así que es importante el llamado de atención con esta fecha porque con el coronavirus se ha demostrado que el tema de una enfermedad contagiosa tan, digamos, de tan alta repercusión a nivel mundial, en menos de 2 años se ha extendido por todo el globo terráqueo, afectando la vida y las economías de los países. Hay que tomarlas en cuenta. Específicamente en Panamá, doctor, se han multiplicado los casos en el último fin de semana. ¿Está usted alarmado por esta situación y tenemos que alarmarnos nosotros? ¿O como ya se sabe que Omicron es más leve y que no hay tantas hospitalizaciones, podemos estar un poco más tranquilos? Mire, el aumento sostenido que hemos tenido durante 5 semanas, casi 6 ya, a partir del fin de semana de las fiestas patrias, definitivamente es motivo de preocupación, aunque nosotros definitivamente todavía no podemos decir que estamos en una cuarta ola. Pero la preocupación no es solamente para las autoridades, la preocupación debe ser para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque todo iba muy bien con una disminución importante de casos, de porcentaje de positividad, de hospitalizaciones, de encamados en UCI, de fallecimientos, hasta la última semana de octubre. A raíz de esas celebraciones de fiestas patrias, en donde pues el panameño salió a darle honor a la patria, se distribuyó por todo el país, también se disminuyeron las medidas de bioseguridad, unido a que también confiados en que como teníamos un buen avance en el programa de vacunación, muchos pensaron que ya el virus se había ido. No, el virus sigue y sigue con digamos, con mucho vigor, hasta el punto de que todos estos incrementos se deben a la variante Delta. Pero el escenario de la nueva variante Omicron nos debe llenar de más preocupación, no solamente a las autoridades, sino también a la población, porque esta variante es mucho más contagiosa, va a producir mayor cantidad de casos. La data que tenemos es que no es tan severa, pero en la medida que haya gran cantidad de personas contagiadas, va a haber personas que por su condición inmunológica, por su condición de salud, van a requerir hospitalización y posiblemente también van a fallecer. Las cifras de estas últimas 6 semanas
nos llevaron de aproximadamente 96, 98 personas en el área de hospitalización ya a cerca de 146. Y en el área de cuidados intensivos es la que se ha mantenido aproximadamente entre 14 y 19 casos. El porcentaje de positividad de pruebas ha ido de 3.5 y ayer tuvimos arriba de 8%. Pero estas son ya indicadores que nos dicen que debemos apretar un poco más el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Debemos seguir insistiendo en la importancia de la vacunación. Quienes no se han vacunado, por favor, vacúnense. Quienes tengan una dosis, pónganse la segunda. Y quienes ya tienen la segunda dosis y tienen 3 meses de haber recibido la misma, pues que reciban el refuerzo, porque en la medida en que esto lo hagamos, vamos a mejorar nuestro nivel de protección inmunitario, los anticuerpos circulantes. No solamente nos protegemos nosotros, protegemos a nuestro entorno familiar, laboral, social y aunado, por supuesto, a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad que ya sabemos todos cuáles son. Uso de mascarilla, mascareta facial si estamos en el transporte público o en sitios de aglomeración, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos. Celebremos estas fiestas de fin de año, ya pasó la Navidad, ahora viene el Año Nuevo, con prudencia, con responsabilidad, en entorno familiar, dentro de lo que conocemos como burbuja familiar, porque este año tenemos un poquito más de libertad, pero no podemos dejar de cumplir con estas recomendaciones porque pudiéramos tener una situación muy severa, muy grave en las próximas semanas con la llegada del Ómicron. Doctor Moltón, bueno, la llegada del Omicron es más que inminente, pero lo que le quería preguntar es porque en los últimos días he visto muchos contagios, y creo que usted también, y las personas que nos están escuchando, contagios nuevos que no habíamos escuchado antes, y sobre todo entre la población joven, la población adolescente. ¿Qué está pasando allí? Mirna, gracias por la observación. Recordemos lo que hemos estado repitiendo de manera permanente. El estar vacunado no nos va a exonerar de que nos podamos contagiar. Podemos contagiarnos, pero está ya probado que si nos contagiamos, o vamos a estar asintomáticos o con síntomas muy leves, pero podemos contagiar a otras personas. Eso por Con un la lado. población joven, ¿qué está pasando? Okay. Con la población joven es que la población joven, como todos hemos sido jóvenes, somos un poco más, diríamos, osados en querer vivir la vida de manera plena, de manera intensa. Y en estos momentos, con la aprobación de la dosis de refuerzo a los 3 meses, nosotros vemos que los centros de vacunación están abarrotados de gente joven. O sea, que sí están preocupados de que es importante la dosis de refuerzo, pero yo diría que además de que les brinde protección es porque les da una falsa seguridad de que pueden entonces ya volver a hacer las cosas que anteriormente, antes de la pandemia, hacían. Y nosotros lo que le llamamos la atención es que deben mantener las medidas de bioseguridad, aunque ya hayan recibido la dosis de refuerzo. Doctor, Y eso es, continúas, perdón, Mirna, sigue la pregunta. no, y eso está ocurriendo mucho, que muchos adolescentes no se quieren vacunar. Están diciéndole a sus padres que no, yo no quiero vacunarme por X o Y motivo, X o Y explicación, y no se están vacunando. Se lo digo por experiencia a un familiar cercano mío que dice que él es adolescente, que ya él es mayor de edad, tiene 18 años, no se quiere vacunar y punto. ¿Qué hace un padre de familia ante este panorama? Bueno, ejercer su don de convencimiento, su autoridad, si es necesario, porque las personas que no se vacunan definitivamente son el caldo de cultivo para que se puedan desarrollar nuevas variantes.
las vacunas han demostrado, las que estamos utilizando en Panamá, Pfizer y AstraZeneca, que son seguras y eficaces. Pero el gran problema es ese porcentaje de personas que no se han vacunado o que están parcialmente vacunadas, en donde se ha demostrado que su vulnerabilidad al desarrollo de una enfermedad severa que lo lleve a la hospitalización y a la muerte es mayor. Y una cosa importantísima, posiblemente los muchachos jóvenes tengan una capacidad de respuesta inmunitaria mucho más potente, pero en la medida que ellos no se vacunan, se contagian y llegan a sus casas, donde están sus padres, sus abuelos, personas Que ya están mayores, que vacunados. ya están vacunados, pero que su sistema inmunológico no es lo suficientemente eficiente, entonces van a ser responsables de posiblemente enfermedad severa de estos familiares. Doctor, justamente el fin de semana circularon a través de WhatsApp varios mensajes de voz en donde incluso se mencionan nombres de personas, nombres y apellidos de personas supuestamente que sabiendo que estaban contagiados de COVID acudieron a fiestas donde había mucha gente. ¿El Ministerio de Salud está investigando algo al respecto? Sí, sí, estamos investigando porque de ser cierto, esto es un delito. Aquellas personas que de manera, digamos, consciente producen infecciones que ponen en peligro a otras personas, a la salud pública, eso es un delito que en el Código Penal se sanciona con cárcel. Así que estamos investigando para ver cuán cierto es. Nosotros también escuchamos esos audios y también algunos otros que decían que no era así. Así que vamos a que nuestro personal en las regiones haga la investigación y pueda dar un informe de cuán ciertos son estos comentarios de redes sociales. Y ese comentario también generó muchas reacciones de quienes decían que tampoco es legal estar divulgando información con nombres de pacientes. ¿Cómo se maneja eso entonces? Y le pregunto porque usted además de asesor del MINSA es experto en salud pública, ¿no? ¿Cómo no, Mirna? El gran problema de las redes sociales es que no están debidamente reguladas de lo que por allí se puede decir. Las redes sociales son muy útiles porque nos permiten tener información prácticamente en el momento en que se está produciendo, pero también pueden ser mal utilizadas de manera tendenciosa, de manera no adecuada, y eso pues me imagino que la parte legal, el órgano judicial deben estar teniendo algún tipo de valoración al respecto de quienes divulguen algún tipo de información falsa, no cierta, que produzca pánico, que produzca preocupación en la comunidad, eh, pueda ser objeto de sanciones. Y en salud pública, nosotros lo que hacemos es investigar y verificar si es cierto o no es cierto. Gracias, doctor Morto. Y yo quisiera, Alexandra, antes de terminar la entrevista, hacerle énfasis en que hay gente tan conocida como Sandra Sandoval, por ejemplo, acaban de emitir un comunicado, estimados seguidores, por medio de la presente, quiero informar que lamentablemente, pues, creo que es Sandra Sandoval, se realizó la prueba de COVID dando positivo y también otros muy conocidos para aquellas personas que no se quieren vacunar y que no han tomado conciencia de la severidad de esta nueva variante Omicron, sobre todo del COVID, que todavía nos sigue impactando, lo que acaba de ocurrir con el Gran Combo de Puerto Rico también, que la mayoría de sus integrantes resultaron positivos también a la prueba. Es decir, todavía estamos frente a esta enorme amenaza del COVID-19, doctor Montó. Sí, Mirna, gracias por el recordar. Yo creo que el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 ha demostrado ser el virus más democrático que hay en el mundo, porque no No distingue, discrimina a nadie. no discrimina entre clase social, entre edades, entre pues, personalidades o no. Si no guardamos las medidas de bioseguridad, si no nos vacunamos, el riesgo de enfermarnos es mayor.
Así que yo pienso que estos ejemplos deben ser tomados en cuenta por todos aquellos que en un momento dado o no se quieren vacunar o ya vacunados piensan que ya están absoluta y completamente protegidos y el virus nos está demostrando que no es así. Yo creo que ese es el Gracias. mejor mensaje, doctor Con Moltó. ese nos quedamos, doctor Molto. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá.